sea domingo. Yo quisiera estar aquí toda la semana, pero hay otras cosas que hacer y a veces es imposible estar toda la semana. Pero Dios nos permite reunirnos hoy como pueblo, amén. Así que si usted no se gozó, yo luego los veo que no quieren danzar y que no se quieren gozar. Y digo, de lo que se están perdiendo esos hermanos. Aleluya, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos das. No solo para alabar tu nombre, sino también para conocer tu palabra y para que podamos saber, conocer tu voluntad y saber lo que tú vas a hablar el día de hoy en nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, ahora no te vayas a dormir. Si no te gozaste, pues ahora no te vayas a dormir. Amén. Acompáñenme al libro de los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14 y 18. Y cuando llegue ahí, dígame amén. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor: pero lejos esté de mí gloriarme. Está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nada, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Pero fíjese bien lo que dice el verso 14: pero lejos esté de mí gloriarme. Fíjese que el hombre que estaba diciendo lejos esté de mí gloriarme es un hombre que lo tenía casi todo. Y cuando decimos casi todo es porque era un hombre bien estudiado. El apóstol Pablo estaba bien estudiado. La palabra nos da referencia de que Pablo estaba bien estudiado a los pies de Gamaliel. Pero también gozaba el apóstol Pablo de una buena reputación, de una buena familia, de pertenecer y ser un hombre bueno. Pero era casi bueno, no lo era en su totalidad. Cuando se encontraba con los hebreos también les decía que él también era hebreo, que él también era un israelita y que también descendía de Abraham. En su educación religiosa fue muy bueno, pero él pensaba que era bueno. Le faltaba algo y siempre le hizo falta algo. Este hombre para muchos era un ejemplo. Para muchos era un temerario hombre del cual se tenían que esconder, porque para muchos representaba un peligro para los cristianos. Pero dice la palabra de Dios que un día él tuvo un encuentro personal con Dios. Y no fue hasta ese momento cuando entonces el casi que le faltaba para ser no tan perfecto, lo tuvo. Porque entonces el haber conocido a Dios lo llevó a otro nivel en su vida, de tal manera que su vida jamás volvió a ser la misma. Hoy el Señor quiere que aprendamos una cosa. Podemos estar dentro de la iglesia, podemos ser parte de una iglesia, pero si no ha existido un encuentro personal con Dios, te falta algo. Eres casi perfecto. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando, diciendo: pero lejos esté de mí gloriarme. Él sabía lo que tenía, él sabía lo que había adquirido durante su crecer, durante su aprender a los pies de Gamaliel. Él sabía que conocía mucho. Pero dentro de él siempre hubo y existió un algo que se llamaba el agradar a Dios. Él pensaba que matando cristianos agradaba a Dios. Él traía su teléfono como hoy en la modernidad
con su aplicación no de buscar Pokémones, pero yo me imagino que era la de buscar cristianos. Y ahí andaba Pablo y dice, por allá era un cristiano, y lo perseguía y lo alcanzaba, y hasta que no lo encontraba y lo mataba. Él pensaba que haciendo eso él agradaba a Dios. Un día Dios tuvo que confrontarlo para decirle, lo que estás haciendo no es correcto y no está bien y no me agrada. Dios quería enseñarle a Pablo que él tenía que en verdad conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios nos lo relata la palabra de Dios cuando él va rumbo a Damasco a perseguir más cristianos. Pero tiene un encuentro con Dios, él cae de su caballo derribado, ve una luz brillante y le dice: Jesús, ¿por qué me persigues? Tuvo un encuentro con Dios. Es importante que en la vida diaria de nosotros tengamos un encuentro con Dios. Hoy el estar alabando al Señor es un encuentro con Dios. Es que Él descienda y yo pueda sentir su gloria, que me pueda llenar, para que cuando salga de aquí, entonces pueda seguir avanzando. Pablo, al conocer lo que Dios había hecho en su vida y que le había dicho: ¿por qué me persigues a mí? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo entró en una confusión porque pudo haber dicho: yo pensé que agradaba a Dios, ahora veo que no. Fue llevado a un lugar porque quedó ciego por unos días. En ese lugar fue instruido en la palabra de tal manera, se le dieron indicaciones para que entonces él comenzara un proyecto en Dios, que transformaría su vida. El apóstol Pablo, al haber conocido a Jesús, llega un momento en su vida que él dice: lejos esté de mí gloriarme. Porque aunque tenía, era y poseía, él no podía decir: yo lo hice por mí, o esto es mío, o yo lo alcancé, o es porque yo trabajé mucho. Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Él reconocía que todo lo obtenido, que todo lo alcanzado era por alguien, por nuestro Señor Jesús. Él entendía que la gloria ahora le pertenecía a Jesús, ya no a nadie más. Todo cuanto poseía le pertenecía a Jesús. Todo cuanto tenía era para Él, era para la obra, era para la causa, era para alcanzar. Continúa diciendo: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando el apóstol Pablo decía que no valía la circuncisión ni la incircuncisión, sino que realmente lo que servía o funcionaba o era verdadero era ser una nueva criatura, ser una nueva persona. El apóstol Pablo le estaba diciendo a cuanto se le paraba, en este caso a los Gálatas, que era necesario ser nuevo, que era necesario demostrar tu diferencia ante el mundo. No pelearte porque eras circuncidado o no lo eras. Nueva creación. El apóstol Pablo sabía que en el momento del encuentro que había tenido con Jesús, entonces él sabía el cambio y comenzó a ver la transformación que había surgido en su vida, de tal manera que el proyecto para su vida era diferente. Ya no era perseguir cristianos. Su visión, su meta y su propósito Dios se lo cambió. De tal manera que aun cuando él había sido transformado, los mismos apóstoles seguían temiendo de él. Dice la palabra de Dios: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pablo entendió que cuando Jesús fue a la cruz, ese sacrificio importante que hubo en esa cruz, él entendió algo que yo quiero que tú entiendas hoy. Yo te pregunto a ti, querido hermano, por la sangre humana, ¿qué circula? ¿Qué hay? ¿Qué tiene? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tiene la sangre?
Si tú comes carnitas, esas carnitas, eso bueno y malo que pueda tener las carnitas, se va a la sangre. La sangre la lleva todo el cuerpo y rodea todo el cuerpo y lo distribuye en el cuerpo. Si las carnitas tienen mucha grasa, entonces tu sangre se va a llenar de grasa. Si tú comes barbacoa, pues peor, es más grasa. Si tú comes tamales, pues peor. Y si le entras al pozole, pues ya no hay que decir. Pero si tú comes o tomas un jugo que lleve cosas verdes y le pones almendras y choconostle y apio y espinacas y le pones un poco de avena y jugo de toronja, wow, imagínate lo que va a llevar a todo tu torrente sanguíneo y va a distribuir en tu cuerpo. Te vas a poner más chapeado, más fuerte, más sano, y lo va a reflejar tu cuerpo. El apóstol Pablo sabía que el propósito de Dios al haber enviado a su Hijo Jesús a la cruz era grande y que todos los hombres debían conocerlo, porque el derramamiento de una sangre que no existía en este mundo, cuando un bebé está en el vientre de su madre, el bebé no comparte sangre con la madre. Cada hombre o cada bebé produce su propia sangre en la médula espinal. Por eso es que hay A positivo, O positivo, 3 bajo 0 y 7 arriba. Hay diferentes tipos de sangre. Cada feto produce su propia sangre. Jesús desciende al mundo, pero Él es Dios. Su sangre es santa, pura y que no existía ni existirá. El apóstol Pablo entiende qué circularía o qué circulaba por la sangre de Jesús. A ver, ¿tú qué crees que circulaba por esa sangre santa? Bendición, prosperidad, que ser más santo, que cuando tomas decisiones para querer enfrentar, hacer, cumplir la misión y el propósito de Dios, tienes la sangre de Cristo. Tienes la sangre de Cristo. Usted tiene frío todavía. ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo había entendido? Él sabía que ese sacrificio traería una transformación al mundo, porque esa sangre santa del tercer cielo tocó el mundo lleno de pecado. Entonces se abrieron puertas, entonces se cayeron velos, entonces el hombre podía acercarse a Dios con tan solo cerrar sus ojos y clamar a Él y decirle: Señor, soy un pecador, pero vengo ante ti porque tu sangre es santa, tu sangre que fue derramada en el mundo, entonces me alcanza a mí para que yo pueda alcanzar los beneficios que corren por la sangre de Dios, que corría por esa sangre poderosa, que no solo es su bendición, tiene muchos beneficios. Por eso la palabra de Dios dice que si tú le has aceptado, entonces te constituyes en ser un hijo, un heredero, hijo de Dios, heredero con Cristo. Y wow, hermano, eres un beneficiario de Dios, hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de hoy. Paz y misericordia a los que anden conforme a esta regla. ¿A cuál? Dice que seas una nueva creación. Pero también dice que no te glories. ¿De qué te puedes tú gloriar? ¿Qué estás alcanzando? Títulos, metas en tu trabajo, en la calle, títulos. No te glories. Dice: gloriate en la cruz, en Jesús, en lo que tienes en esa sangre, en el poder que existe en esa sangre y que te puede alcanzar.
Hermano, pero yo soy cristiano, entonces yo soy beneficiario. Sí, pero tu vida debe manifestarlo, porque dice aquí que tienes que ser una nueva criatura, una nueva creación. Debes de ser nuevo. Y el ser nuevo tiene que ser reflejado en tu vida. El apóstol Pablo lo sabía. Y cuando lo conoció, él dijo: yo tengo que llevar este mensaje, deben de conocerlo. Por eso él dice que para todos los que andan en esta regla, sea paz y misericordia para ellos. Paz y misericordia. Tú que has conocido, tú que puedes alcanzar, tú que ahora eres merecedor y estás al alcance de esa sangre. Fíjate que en una clase que hemos visto que habla de ética, la ética significa que tú tienes que demostrar con tu vida lo que estás aprendiendo. Si en tu trabajo estás tomando un estudio sobre cómo ser el mejor jefe, tienes que reflejar que eres un buen jefe, que sabes escuchar, que sabes dirigir a los que son puestos a tu mando. Pero si eres un cristiano, entonces la ética no solamente es para los que están acá, es para todos. Y la ética significa que tienes que demostrar lo aprendido y reflejarlo en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no solo fue a la cruz a derramar su sangre. Ahora ya tienes el beneficio de su sangre, pero Él fue a la cruz y llevó marcas. Hermano, es que mi marido me golpeó. Está bien, hermano, no es cierto. No es cierto, padre. Pero hermanos, Jesús llegó a la cruz y para llegar le costó. ¿Ustedes creen que Él no pudo haber dicho: ya me cansé, Señor, y si crucificamos al que me va ayudando? ¿Ustedes creen que Él no pensaría o pasaría por su mente el querer renunciar al propósito? Dice que en el huerto de los olivos su cuerpo transpiró sangre. ¿Sabe qué significa el huerto de los olivos? Prensa. Es una prensa. Por eso en esa prensa Él fue oprimido, a tal manera que en ese huerto donde oprimían el fruto del olivo para hacer aceite, el mejor de los olivos, el mejor fruto que pudo haber dado el cielo y que tenía el cielo, que era su hijo, era oprimido en esa prensa. Para que tú y yo gozáramos de los beneficios de su sangre, que era derramada. Si usted, querido hermano, quiere ser un beneficiario de esta sangre hermosa de nuestro Señor Jesús, entonces dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios 5:19, solo escuche, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Dios con su Hijo, reconciliando al mundo y no tomándole en cuenta el pecado al mundo, a los hombres, pero nos dejó algo a nosotros, que el apóstol Pablo lo entendió: reconciliación. Reconciliación. El mundo vive una etapa difícil en su historia, donde lo que usted ha visto no es nada con lo que se viene. Si usted piensa que lo que ha visto es todo, déjeme decirle que no, prepárese. Si con esto se espantó, si con esto ya está desesperado y no sabe qué hacer, prepárese. Pero yo le invito a que tenga ese encuentro personal con Dios, a que lo busque con todo su corazón y se refugie en Él, para que los beneficios de su sangre lleguen y alcancen su vida física, espiritual
su matrimonio, su casa, su trabajo y todo cuanto usted tiene. El seguro social se va a privatizar, ahora se va a tener que pagar operaciones y todo más. Ya el gobierno no va a regalar nada. El gobierno está haciendo lo suyo, usted haga lo que le toca. Alabe el nombre de Jesús. Porque solamente aquellos que alaben el nombre de Jesús y que lo busquen, entonces dice el Salmo 91 que podrán estar bajo la sombra del Altísimo. Y si usted quiere ser rescatado y salvado del mal que viene, no lo quiero espantar, pero sería peor que no le advierta y que cuando llegue la situación usted lejos de mantenerse en pie caiga. Mejor le aviso y desde ahorita póngase a estar bien con Dios y a reflejar con su vida que usted sirve a Dios. Cuando venga la prueba, entonces Dios lo cubrirá a usted y todo lo que es suyo. Y hay promesas, y muchas promesas de que Dios no nos va a dejar. Y usted sea uno de los que va a alcanzar el beneficio de su sacrificio, de su sangre. Y usted sea parte de esa regla de paz, de misericordia. Y usted demuestre ser una nueva criatura. Y dice la palabra de Dios, termina el apóstol diciendo algo. Dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Su gracia te alcance, su gracia te beneficie, su gracia tú la tienes, porque en este momento puedes caminar con esa Biblia, puedes leerla en el parque, en el camión, donde quiera, pero si no aprovechas, se vienen tiempos cuando no vas a poder traer una Biblia en la mano, sino que el que te ve te va a perseguir para matarte. Pero si tú desde ahorita no empiezas a llenar tu vida con la palabra y memorizarla, para que cuando digan ya no la puedes tener, entonces tú vas a traer la Biblia aquí, en tu mente, en tu corazón, atesorada, y nadie te podrá apartar de su mano. Somos privilegiados por ser un país donde no somos perseguidos los cristianos. Pero la gente está tan acostumbrada a que lo que tiene y lo que vive es normal, que piensa que no le puede ser quitado. Ojo, atención, alertas. Si ya se legalizaron los matrimonios gay, si ya se legalizó el aborto, si ya se puede fumar marihuana, si ya se pueden hacer tantas cosas, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué estás esperando? El mundo está avanzando, la tecnología va para arriba, ¿y tú qué estás haciendo? Antes los niños nacían y le daban su nalgadita para que llorara, ahora ya no. Ahora el doctor le pega, se voltea y le dice: ¿por qué me pegas? Cuidado. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, en la cual permites que tu palabra nos llene, nos ilustre, nos haga ver, entender que estamos viviendo tiempos en los que tú nos dices: prepárate, busca mi gracia, sé parte de mí, sé una nueva criatura, refleja con tu vida que yo, tu Dios, estoy contigo. Bendito Padre, te damos gracias. Permite que tu pueblo te siga alabando, pero que tu pueblo también siga cambiando y tenga ese propósito, tenga ese deseo de agradar en una totalidad al que vive y reina. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Dicen por ahí que algo más grande, ¿cómo se le puede decir? Lo más grande que puede mover, Albert Einstein decía que algo más grande que la electricidad, la fuerza motriz y que tantas energías que existen, que aún existe una fuerza aún más grande que todas ellas, y dice que es la voluntad. Eso lo decía Albert Einstein. Si tú aplicas la voluntad en tu vida, acompañada de la palabra de Dios, acompañada de oración,
y acompañada de veras reflejar con tu vida a Jesús, lo has ganado todo. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Dios bendiga al hermano Sergio. Próximo domingo retornamos a nuestras 2 reuniones.